Hola, ¿sabías que el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo por el tamaño del corazón? Hola, mi nombre es Paulina Magaña. Actualmente estoy estudiando mi doctorado en farmacia en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Mis estudios de licenciatura los hice en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy de la Facultad de Biología, soy licenciada en Biotecnología Genómica. Hice mi máster en el TEC de Monterrey hace ya como 2 años y decidí continuar con mis estudios. Siempre tuve la inclinación más hacia el área de médica, desarrollo de fármacos. Mi proyecto de doctorado se centra más en entender cómo es la absorción de los fármacos en las células de pulmón. Entonces lo que estoy tratando de hacer es estoy tratando que las proteínas que se encuentran en la membrana celular de nuestras células de pulmón no se expresen. Entonces voy a mutar las células para que esas proteínas no estén presentes en la membrana, así poder saber si los fármacos se absorben por esa proteína que nosotros pensamos que es, o si hay otra ruta alternativa para desarrollar los fármacos que vayan a ser por vía aérea en vez de por vías invasivas, como usualmente los fármacos que nos inyectamos, ¿no? Este proyecto, esta línea la estoy comenzando yo, más que nada con mi asesora. En el laboratorio no hay nadie más que esté haciendo algo similar. Se enfocan más en el desarrollo de entrega de fármacos en ciertas células de nuestro cuerpo, pero yo estoy haciendo otra línea que es bastante nueva. Aún así, con mis compañeros tenemos algunos procesos similares, entonces tratamos de apoyarnos en algunas partes de metodología científica, de biología molecular o de otras áreas. Entonces, a pesar que es nuevo, tengo apoyo de otras personas. El problema que nosotros tratamos de solucionar no es tanto un problema en sí, es más bien el desarrollar los fármacos de otra manera. No tanto simplemente desarrollarlos y que la composición llegue a nuestros pulmones, sino el entender bien cómo es que se absorben para que la concentración sea lo más mínima posible, porque hay ocasiones que los inhaladores y los fármacos, al tener la concentración muy alta, puede llegar a ser tóxica. Una técnica que uso diariamente que yo pudiera recomendar a jóvenes de 15 años sería el preguntarte siempre todo. En el laboratorio hay muchas ocasiones que los experimentos no nos funcionan. Preguntarte cómo puedo saber que los pasos que yo estoy haciendo están bien. Algún ejemplo que se esté aplicando actualmente más bien es un desarrollo que se hizo hace unos años. En el caso de las personas con diabetes, se desarrolló ya que la insulina, en vez de que sea por inyecciones, sea por inhalamiento. Es un método no invasivo y es más fácil en el día cotidiano poder tener tu inhalador con tu concentración ya desarrollada para ti y que ya no tengas que estar, bueno, permíteme, voy a inyectarme. Una información extra que me encantaría compartir no es tanto de mi proyecto en sí, sería más bien es algo que mi mamá siempre me lo dijo desde pequeña, que es el no ya lo tienes ganado y ya no tienes nada que perder por preguntar, por intentar, por hacer algo, ¿no? Entonces es más que nada eso lo que me gustaría dejar para todos. Simplemente siempre trata y ve por el sí. Agradezco este tiempo y a los compañeros de Investiga Más por la invitación y por tener este momento para compartir con ustedes.